Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Sudáfrica está en la puntita de abajo del continente africano. Ahí hay leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos y muchas, pero muchas gacelas saltarinas. Además, también hay pingüinos en las playas. Ahí viven 60 millones de personas que hablan 11 idiomas. El inglés, porque fue colonia inglesa, y otros idiomas locales como el Afrikaans y el Zulú. Su música es hermosa. Justo de un canto tradicional sudafricano viene la famosa canción del Rey León. Lo que escuchas es la primera grabación que se hizo de ella en 1939. Y bueno, en este lugar tan maravilloso nació nuestro protagonista de hoy. Nkosi Johnson. Haz lo que puedas con lo que tienes. Xolani Nkosi nació en Sudáfrica en 1989. El nombre de Nkosi significa rey en Zulú, pero Nkosi era un bebé pequeño que pesaba solo 2 kilos. Su madre, Daphne, notó que era diferente a su hermanita. Tenía problemas para beber y dificultades para respirar. Entonces decidió mudarse a la capital para buscar trabajo como empleada doméstica y dar una mejor atención médica a su bebé. En ese momento ella no sabía que Nkosi era seropositivo. Pero, ¿tú sabes qué es eso? Ser seropositivo quiere decir que tienes en tu cuerpo el virus que causa el SIDA. Nkosi nació seropositivo porque su mamá, sin saberlo, era seropositiva y lo contagió. Te cuento que en los años 80 en el mundo hubo otra gran pandemia mundial, la pandemia del SIDA. Esta no mandó a nadie a encerrarse en su casa, porque no se transmitía por el aire como el coronavirus, sino por el contrario, la transmisión era sexual y en otros casos especiales por contacto con la sangre en una herida o por la leche materna. O sea, que el contacto debía ser muy cercano con los enfermos. En pocas palabras, es muy difícil que se te pegue este virus. Aún así, ha causado más de 40 millones de muertos en el mundo y hasta el día de hoy, este virus solo se controla, no se cura. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, ataca al sistema inmunitario del cuerpo, o sea, ataca a nuestro equipo de defensas. Y cuando el cuerpo no se defiende de las enfermedades, puede morir de gripa, de un raspón que se le infecta o de cualquier cosa. El caso es que la mamá de Nkosi se enteró, cuando fue al médico, que tenía el virus ella y su hijo. Y decidió no decirle a nadie, pues había un gran tabú sobre el VIH y el SIDA en esos años. Y es que, ¿sabes? Se sabía muy poco sobre la enfermedad en ese momento. Cuando su patrón se enteró que era seropositiva, la despidió. Y cuando su casero se enteró, también la corrió de la casa. En la búsqueda de un lugar seguro para Nkosi, que entonces ya tenía 2 años, lo llevó a un albergue para hombres seropositivos en Johannesburgo. Pero como era para hombres, ella lo tuvo que dejar ahí. Nkosi extrañaba mucho a su mamá. Entonces conoció a Gail Johnson, una de las fundadoras del albergue, quien enseguida se encariñó con el niño. La mamá de Nkosi empezó a enfermarse más y más y ya no podía ir a verlo. Entonces Gail lo llevaba a verla a ella. Cuando su madre falleció, Gail se convirtió en la madre adoptiva, con la bendición de la madre biológica. Cuando llegó el momento de que Nkosi asistiera a la escuela, enfrentó discriminación debido a su infección. Los padres de los otros niños no querían que hubiera en el aula con sus hijos un niño seropositivo. Entonces Gail organizó un taller para enseñar tanto a la escuela como a los padres que no hay que tenerle miedo a un niño con SIDA. Aún así, temían. Entonces Nkosi comenzó a hablar. Él y su mamá dieron entrevistas a los medios de comunicación. Queremos enseñar a no tener miedo, a cuidar, a respetar. No se puede contraer el SIDA por abrazar, besarse, tomarse de la mano. Somos seres humanos. Nkosi se empezó a convertir en una pequeña estrella y hablaron de él en el Parlamento. En última instancia, el tribunal determinó que las escuelas no pueden rechazar a los niños por motivos médicos.
Ahora Nkosi podía ir a la escuela. Sin embargo, mucha gente seguía siendo ignorante del tema. Nkosi empezó a hablar públicamente de su enfermedad y le enseñó a la gente cómo era tener SIDA. Somos normales, tenemos manos, tenemos pies, podemos caminar, podemos hablar, tenemos necesidades como todos los demás. No nos tengan miedo, todos somos iguales. Como Nkosi vivió separado de su madre mientras estaba en el refugio y la extrañaba, creó con su mamá adoptiva el proyecto de sus sueños, Nkosi Haven, algo así como el cielo de Nkosi, un refugio para madres y sus hijos. Nkosi Haven fue establecido en 1999 para dar un hogar a madres con VIH-Sida y a sus hijos y brindarles la oportunidad de continuar sus vidas juntos, incluso si la madre ya estaba demasiado enferma para cuidar de sus hijos. El día de la inauguración, Nkosi fue invitado a la residencia oficial del presidente Nelson Mandela y eso lo emocionó mucho. Y es que Nelson Mandela fue algo así como el superhéroe de la patria en Sudáfrica. Te cuento, Sudáfrica vivió durante casi 50 años uno de los peores sistemas de gobierno nunca conocidos, el llamado apartheid. Era un sistema que mantenía, como su nombre lo dice, separadas, apartadas a las razas y que gobernó entre 1948 hasta 1994. Se caracterizaba por la superioridad en la ley de la raza blanca, quienes tenían más derechos que los demás, a pesar que la mayoría de la población era negra, africana o asiática. Desde joven, el abogado Nelson Mandela luchó contra el apartheid y fue encarcelado por traición a la patria y condenado a cadena perpetua. Como era uno de los líderes más reconocidos, se hicieron múltiples campañas para liberarlo. Y de ahí viene la canción esa de Free Nelson Mandela. ¿Lo has oído? Free Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo encarcelado 27 años y al salir dirigió las negociaciones para hacer una nueva constitución e integrar a todos los sudafricanos de cualquier raza en un nuevo país. Fue además el primer presidente electo con estas nuevas leyes y el primer negro en llegar a la presidencia. Pues este señor Mandela fue quien invitó a Nkosi a la casa presidencial. Mandela le hizo un cheque para colaborar con los gastos del refugio para madres y niños y le dio su libro El largo camino a la libertad. Mandela le preguntó a Nkosi: ¿qué quieres ser de mayor? Nkosi se tomó su tiempo para pensarlo. Realmente no lo sé. Entonces Mandela le preguntó: ¿te gustaría mi trabajo? Ser el presidente de Sudáfrica. Nkosi respondió de inmediato: no, gracias señor. Parece demasiado trabajo para mí. El 9 de julio del año 2000, Nkosi se dirigió a decenas de miles de personas en la Conferencia Mundial sobre el SIDA en Durban, Sudáfrica. En ese momento, Mandela había terminado su periodo de presidente. Durante su discurso, pidió a la gente que tratara a las personas con SIDA como personas normales y añadió: haz todo lo que puedas, con lo que tienes, en el tiempo que tienes, en el lugar donde estás. Nkosi conmovió a la audiencia, pues todos sabían que lo que él no tenía era tiempo, y aprovechó para regañar al presidente de su país, presente en la sala, por no proporcionar medicamentos contra el SIDA a millones de sudafricanos infectados. El presidente furioso se retiró durante su discurso, y es que la política del nuevo gobierno era curar con medicina tradicional y hierbas, que claramente en este caso no funcionaban. Esta política llevó a Sudáfrica a ser uno de los países con más infectados, más muertos y aún hoy 1 de cada 5 sudafricanos tienen el virus. Cuando Nkosi vio salir al presidente, dijo a la audiencia: cuando crezca, me gustaría sermonear más y más a personas en todo el mundo. Nkosi continuó trabajando, viajó a Nueva York a recaudar fondos para el cielo de Nkosi, pero a la edad de 12 años, menos de un año después de su impresionante discurso en Durban, Nkosi perdió la batalla contra la enfermedad. We are normal. We are human beings. We can walk. We can talk. En honor a su valentía, la organización Kids Right
creó el Premio Internacional de la Paz de los Niños en el 2005, que es algo así como el Nobel de los niños. El premio se otorga a un niño o niña por la promoción de los derechos del niño. La estatuilla, que es el premio, lleva el nombre de Nkosi y es un pequeño niño empujando al mundo y poniéndolo en movimiento. Hoy en día, Nkosi Haven da hogar seguro a más de 100 niños y 25 madres. La educación es ahora más importante para estos niños, pues con los avances médicos los niños seropositivos ya pueden llegar a adultos y pueden tener una vida casi normal. Gracias al trabajo de Nkosi, la vida de personas con VIH mejoró radicalmente.